Buenos días, mi nombre es Rafael Quevedo Ramírez, profesor de matemática de la institución educativa 0056 JF. Bueno chicos, vamos empezando el tema de hoy día, en la cual va a consistir en operaciones con números racionales, también llamado Q, ¿no? Los números racionales están representados por la letra Q. ¿Y quiénes son los números racionales? Los números racionales son todos los números decimales exactos, ¿no? Decimales periódicos puros o decimales periódicos mixtos, fracciones. Dentro de los números racionales también tenemos los zetas, que son todos los números enteros, positivos, negativos e incluidos el cero. Y dentro de las zetas también tenemos a los números n, que son los números naturales, ¿no? Todos los números positivos. Eso representa Q. Pero más nos vamos a basar en los números decimales y fracciones. Bueno, teniendo la situación significativa, ¿no? El propósito del tema es expresamos con lenguaje numérico nuestra comprensión de las operaciones con números racionales. Usamos este entendimiento para interpretar las condiciones de un problema en contexto. Asimismo, planteamos afirmaciones sobre las propiedades de las operaciones con números racionales. Justificamos dichas afirmaciones usando ejemplos y propiedades de los números y operaciones y comprobamos la validez de las afirmaciones. Esto es el propósito del tema que vamos a tratar hoy día, ¿no? Que son los números racionales. Partimos de una situación significativa y dice así: en un taller de matemáticas se realizan diversas mediciones de altura y profundidades respecto a un nivel dado de agua. ¿Cómo se representaría en la recta numérica los números 0,85, menos 3/5 y 1/2/5 presentados en el taller? Entonces chicos, ahí nos están dando tres tipos de números, en lo cual observamos que el primer número es decimal, el segundo número es una fracción negativa y el tercer número es una fracción mixta. Ahora, dando solución al problema de la situación significativa, podemos observar, ¿no? Podemos observar y sacamos los datos, ¿no? Nos están dando el número decimal que es 0,85, lo pongo por acá, menos 3/5 lo pongo por acá, y la fracción mixta que es 1/2/5 lo pongo acá. Observemos, ¿ya? Y vamos a trabajar todos los tres números que estén en una misma expresión numérica. O sea, si estamos trabajando con decimales, los otros números, que es fracción y una fracción mixta, hay que convertirlo a decimal, ¿no? Entonces, el segundo número, que es menos 3/5, lo convierto a decimal. ¿Y cómo lo convierto? Simplemente lo divido 3 entre 5. En este caso, 3 entre 5, 3 entre 5 lo dividimos, ustedes no apliquen la división, ¿ya? Entonces 3 sobre 5, divido 3 entre 5
¿no? Me sale 0,6. 0,6, pero como es una fracción negativa, se mantiene el negativo, menos 0,6. En una fracción mixta, tenemos que primero realizar una multiplicación, ¿ok? Y el resultado de esa multiplicación pasa a sumar al numerador, y el resultado de ella viene a ser el numerador de una nueva fracción. En este caso yo multiplicaría 1 por 5 es 5, más 2 sería 7, y ese resultado pasa arriba, 7. El denominador se mantiene, como es 5, sigue siendo igual 5. Siempre van a hacer este método para poder expresar una fracción mixta en una fracción normal. Entonces 1 por 5 es 5, más 2, 7. Entonces tendremos 7 quintos. Entonces ahora 7 quintos procedemos a dividir, normal. Ya procedemos a dividir. Sería 7, agarren su papel y lápiz y lo dividen. 7 entre 5, practiquen la división. Sería 1,4. Ya, entonces 1,4, entonces será positivo porque la fracción mixta es positiva. Entonces tenemos ahora tres números cuya expresión es decimal, ¿no? Tenemos un número decimal positivo, tenemos otro número negativo y otro número positivo. Después aplicamos nuestra recta numérica, que lo tengo acá, ¿no? Y mi recta numérica obviamente está constituido, siempre tienen que partir del 0, y todos los números que están al lado derecho del 0 de mi recta numérica son positivos, y todos los números que están al lado izquierdo del 0 son negativos. Menos 1, menos 2. Y sigue hasta el infinito, dependiendo de la expresión numérica que tengo acá para poder extender mi recta numérica. Igual al lado derecho 1, 2 positivo hasta el infinito. Entonces ahora lo que queda es poder identificar de estos tres números que tenía inicialmente, ubicarlo en la recta numérica para identificar qué número de ellos es mayor y qué número de ellos es menor. Pero para ello ya convertimos a estos números en números decimales. Y ubicamos 0.85, ubicamos, ¿dónde está? 0, acá está 0 y acá está el 1 positivo. Entonces 0.85 tiende a llegar a 1, entonces ubicamos, acá está 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 ya pasó, entonces el 0,85 estaría ubicado entre el 0.7 y el 0.9, entonces 0,85 estaría ubicado acá, como se está mostrando en la imagen. Ubicamos ese número decimal. Ahora vayamos a ubicar el número decimal menos 0,6. Entonces 0,6, como iniciamos del 0, al lado derecho son los positivos y al lado izquierdo son los negativos. Entonces el menos 0,6 tendríamos que ubicarlo al lado izquierdo. Entonces empezamos, ¿no? Si acá tengo 0, acá voy a tener 0 negativo, 0,1, negativo 0,2, negativo 0,3, negativo 0,4, negativo 0,5, negativo 0,6. Entonces en esta línea estará ubicado el número menos 0,6.
6. Ahora ubicamos el número 1,4. Como es positivo, entonces ubicamos 0, vamos a la derecha, acá está el 1 y 1,4, entonces 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, entonces estaría ubicado acá, ¿no? Estaría ubicado acá. Entonces, mediante la recta numérica yo ya podría identificar cuál es el número decimal mayor y cuál es el número decimal menor. Entonces el número decimal mayor es 1,4 y el número decimal menor es menos 0,6. De esa manera yo podría ya dar solución, ¿no?, a la situación problemática respecto a un nivel dado de agua. Sería el nivel, sería esto. Y obviamente pues como si el nivel de agua estamos hablando de un tanque, entonces tenemos el nivel, ¿no? Hay que ver el nivel, siempre el nivel es 0, por debajo del 0 son negativos, por debajo y por superior al 0 son positivos, ¿no? Acá, para más información, para que ustedes podrían desarrollar de la mejor manera, podrían guiarse de la ficha solucionaria, ¿no? Ahora, seguimos. Y estas serían las preguntas de nuestra ficha de trabajo, en la cual deberían ustedes realizar de la mejor manera, en la cual la primera dice: describe el procedimiento realizado para dar respuesta a la pregunta de la situación significativa e indique qué valores representan la altura o profundidad justifica su respuesta. Entonces acá faltaría un dato de cuál sería pues la altura, ¿no?, de, digamos, del envase que contiene el agua para dar resultado, ¿no?, para dar resultado a la situación problemática o el problema. Eso lo van a ver en el guía solucionario para que ustedes tengan mejor, digamos, las ideas, pero sí utilizando lo que ya hemos visto, ¿no?, cómo identificar cuál número decimal o fracción es mayor o menor para ubicarlo en la recta numérica. El punto 2, ¿qué estrategia se utilizó para dar respuesta a la pregunta de la situación significativa? Y obviamente la estrategia es que todo número que nos dan hay que expresarlo en una misma, no en un mismo número. O sea, significa si me da un decimal, si me da una fracción o fracción mixta, a todas ellas hay que convertirlos en decimal para poder identificar cuál es el número mayor, cuál es el número menor, ¿no?, y saber eso en la recta numérica y poder identificarlo de la mejor manera. El punto 3, ya en el punto 3, si observamos, me está pidiendo, me está pidiendo escriba dos números fraccionarios entre 0,8 y 1,4. Entonces, si vemos en la recta numérica que hemos trabajado, dentro del número 0,8 y 1,4, ¿qué números podría yo expresar? O sea, me piden dos números, entonces todos estos números podrían dar solución a la tercera pregunta, ¿ya? Todos estos números, entonces yo podría decir dos números fraccionarios, ¿eh? Si me hablan de fraccionario, yo no podría elegir uno, porque 1 sería un número entero y ya no sería una fracción. Sepamos muy bien que cuando se crea una fracción, ¿no?, es igual a decir un número decimal, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá podríamos dar solución y decir, ¿no?, dentro de ese rango podremos decir que existe 1,1, 1,1, y además podemos decir también otro número. Ustedes pueden hacer cualquier número, pero que esté dentro de este rango. Podría ser también 0,1,
0,9, 0,9, que también está dentro de ese rango, ¿no? Dentro de ese rango. Como me piden dos números fraccionarios, ahora ¿qué queda? ¿Cómo quedaría expresado 1,10 en fracción? Entonces 1,10 en fracción quedaría expresado, 1,10 en fracción quedaría expresado de la siguiente manera. Sería 11 entre 10. ¿Por qué entre 10? Porque cuando hablamos de un número decimal, vemos cuántos decimales, de un número decimal exacto, disculpen, vemos cuántos decimales tiene ese número. En este caso tiene 1. Entonces, ¿cómo se expresa? Eliminamos la coma, ¿no? Y quedaría 11 sobre, y siempre va a ser sobre 1, y el 0 representa la cantidad de decimales que existe. Como existe un decimal, entonces aumento un 0. Entonces el número 1, bueno, un ratito acá, 1,1 representa en fracción 11 sobre 10. ¿Cómo expresaríamos 0,9? A ver ustedes, que he dicho que se elimina la coma, entonces quedaría 0,9, entonces 9 entre, siempre vamos a poner 1 cuando hablamos de un decimal exacto. ¿Y cuántos decimales hay? Hay 1. Si hubiese dos decimales, aumentaríamos la cantidad de ceros. En este caso, como existe 1, aumentamos un 0. Y entonces, mi expresión fraccionaria de ese número sería 9 sobre 10, dando solución a la tercera pregunta. No olvidemos que existen otros tipos de decimales, que son los decimales periódicos puros y los decimales periódicos mixtos, que lo vamos a ver en otro video, cómo se convierte esos números a fracción. Acá estamos trabajando con números exactos, diré con números decimales exactos. La pregunta 4, entre dos números decimales, ¿cuántos números decimales puedes escribir? Explique. Entre dos números decimales, que está acá, entre dos números decimales, ¿no? ¿Cuántos números decimales puedo escribir? Tal vez alguien me diría, porque existen las líneas, me diría 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y me pondrían 5. Cuando hablamos de decimales, entre un número decimal y el otro número decimal existe n números decimales. No, ustedes no pueden dar una cantidad determinada porque existen infinitos números que están entre, por ejemplo, dos números decimales, en este caso 0,85 y 1,4. Existe infinitos números. Ustedes no pueden dar una cantidad exacta. Simplemente no tenemos que escribir que existe n números infinitos. No podemos dar una cantidad exacta, salvo que estemos trabajando con números enteros. Si estamos trabajando con números enteros, entonces yo podría decir una cantidad determinada. Ya, entonces en la pregunta 4 diríamos que existe n números infinitos. Bueno chicos, entonces con esto hemos dado solución, ¿no? Solución a nuestra ficha de trabajo de hoy día, que son los números racionales. En otras palabras, es la letra Q. Hasta luego y gracias por su paciencia.